El video de hoy tendrá un formato inusual para el canal. Se podría decir que estoy de vacaciones, así que me gustaría hablar sobre algo bastante ligero y discreto, como SCP-879, el cetáceo colonial, que encaja perfectamente con el tema de mis vacaciones junto con el mar. Pertenece a la clase Euclides, por lo que no es un motivo de mucha preocupación, aunque supongo que es un punto controvertido. SCP-879 comparte un parecido con otros cetáceos. También vive en el océano, pero no es un mamífero típico. El cuerpo de la criatura mide 26 metros de largo y está cubierto de una suave piel negra con una banda blanca en la parte inferior, parecido a una orca. Tiene 20 aletas distribuidas en pares, así como la cola bifurcada típica de los cetáceos. Sus primeras 4 aletas están especialmente bien desarrolladas, como las aletas de una foca o una morsa, lo que le permite a la criatura trepar a la orilla. Las fauces de la criatura están equipadas con una barba que cuelga de su paladar, así como con dientes grandes y afilados. SCP-879 fue visto por primera vez en 1976. La criatura apareció inesperadamente en una isla cerca de la Antártida que alberga la instalación 55. Fue entonces cuando se descubrió la naturaleza anómala del objeto y la instalación prácticamente dejó de existir. El cetáceo segrega una feromona que puede afectar en gran medida la mente humana. La sustancia se compone básicamente de aceites epidérmicos y se extiende a un radio de 100 metros. El efecto de la feromona también se puede propagar a través del contacto físico con alguien que ya se encuentra bajo la influencia de la secreción que altera la mente del objeto. La influencia de la sustancia se asemeja a la atracción instintiva provocada por otras feromonas naturales. Esta influencia es tan fuerte que los infectados reaccionan solo a los mayores estímulos externos, ignorando a todos los demás. Los científicos de la Fundación han realizado investigaciones sobre el cerebro humano bajo la influencia de este objeto. Quedó claro que la feromona activa partes del cerebro e inicia mecanismos comparables a la atracción sexual natural. Cuando están en presencia de SCP-879, las personas intoxicadas se desnudan e inician el contacto físico con la criatura. También se han estado metiendo en algo que la Fundación ha decidido mantener en secreto. No quiero imaginar lo que haría una multitud de personas desnudas en presencia de SCP-879, y te recomiendo que tampoco lo pienses demasiado. En el proceso de contacto físico, el cetáceo absorbe a las personas, literalmente incrustándolas en sí mismo. La investigación ha demostrado que SCP-879 ha absorbido al menos a 73 personas de esta manera. Este es el destino que corrió todo el desafortunado personal de la instalación 55. Los individuos absorbidos continúan su existencia transformándose en órganos rudimentarios de los cetáceos. Sus sistemas nerviosos y cardiovasculares se relacionan con los propios sistemas análogos del objeto. SCP-879 no come en el sentido habitual, por lo que no necesita un sistema digestivo. Por esta razón, los órganos digestivos de las víctimas absorbidas por la criatura se atrofian lentamente. Lo mismo sucede con sus órganos respiratorios. Como resultado de esta fusión, el objeto obtiene una especie de sistema nervioso secundario. Las porciones restantes de los cuerpos, llamadas trasplantes por la Fundación, son transformadas por la criatura de 3 formas conocidas. La primera categoría incluye el uso de los cuerpos para la construcción de órganos reproductivos. SCP-879 produce de forma independiente esperma y óvulos, lo que le permite reproducirse como hermafrodita. Este objeto parece ser el pervertido del mundo SCP, ¿verdad? La segunda categoría de quimiosintéticos implica la transformación de los cuerpos de las víctimas para obtener energía. Algunas partes del cuerpo de la criatura están llenas de microorganismos que consumen sulfuro de hidrógeno exudando energía que puede utilizar. Este mecanismo proporciona la energía que la criatura necesita para sobrevivir, lo que significa que SCP-879 solo necesita consumir sulfuro de hidrógeno natural para sus microorganismos. Algunos trasplantes se incluyen en la tercera categoría, no especializados. La criatura no los utiliza de ninguna manera. Es virtualmente imposible salvar a las víctimas de SCP-879. Los científicos han realizado una serie de procedimientos quirúrgicos, pero estos han demostrado solo ser efectivos hasta 60 minutos después del momento que comenzó la absorción de la víctima. No se sabe exactamente cuántas de las operaciones tuvieron éxito, pero a juzgar por el registro, muy pocas. Cuando SCP-879 trepó a la instalación 55, nadie conocía todavía las características del objeto. Las feromonas de la criatura afectaron a todo el personal de la isla, resultando en que cada uno de ellos fuera absorbido por los cetáceos y transformado en sus órganos rudimentarios. Después de esto, la primera generación de crías de la criatura, SCP-879-2, apareció en la isla. Después de la aniquilación del personal de la Fundación en la instalación 55, no había más personas en las cercanías de la criatura, por lo que se le permitió vivir y reproducirse en la isla. Alrededor de ese tiempo, SCP-879 pasó 3 o 4 años en el fondo del océano, llenándose de sulfuro de hidrógeno en los conductos de ventilación bajo el agua. La criatura solo salió a la superficie por un corto periodo para reproducirse en la isla. El antiguo territorio de la instalación 55 se ha convertido en el hogar de la criatura. Hasta principios de la década del 2000,
2000, el objeto migró a aguas antárticas, a veces ingresando a la parte sur del Océano Pacífico. Su hábitat se extendía por alrededor de 1.200 millas cuadradas, pero no representaba ninguna amenaza para las personas. A principios del siglo XXI se trasladó a las costas de Tasmania y el sur de Australia. En consecuencia, el Consejo O5 se vio obligado a tomar medidas para hacer frente a la amenaza. Desde el momento del descubrimiento del objeto en 1976, SCP-879 ha dado luz a 9 generaciones de descendientes. Se sabe que existen 86 criaturas de este tipo. Si bien la primera generación de la descendencia del objeto parecía más humana, cada generación siguiente ha tenido una apariencia más cercana a SCP-879. Las crías de la criatura se califican por las letras de A a I por orden de nacimiento. Independientemente de la generación a la que pertenezcan, todos los descendientes de la criatura son extremadamente agresivos con los humanos. Han impedido que los operativos de la Fundación lleguen al territorio de la Instalación 55 a pesar de sus mejores esfuerzos. Parece que los descendientes de SCP-879 son incapaces de viajar distancias significativas desde la isla. Los análisis de las apariencias de cada generación sucesiva han demostrado que en la 12ª generación las criaturas se parecerán por completo a su progenitor cetáceo. El Consejo de Supervisiones dio permiso para realizar la operación bajo el nombre clave Belly Flop. Se clasifican los nombres del científico y el agente principal responsable de la operación. Lo que se sabe es que la criatura fue capturada, pero sufrió un trauma físico significativo durante el transcurso de la operación. El responsable fue sometido a acción disciplinaria por mutilación indebida del cetáceo. No obstante, la criatura fue puesta bajo custodia de la Fundación. Los científicos de la Fundación pusieron a la criatura en un coma inducido médicamente, manteniéndola en este estado inyectando una droga por vía intravenosa. Se inyecta sulfuro de hidrógeno en SCP-879 2 veces por semana para el mantenimiento de sus funciones vitales. El objeto se encuentra actualmente en un contenedor especial para criaturas acuáticas. El tanque mide 30 por 20 por 10 metros y sus paredes están reforzadas. Todos los instrumentos médicos que entran en contacto con la criatura se procesan para evitar que se propaguen las feromonas de la criatura. Se desconoce exactamente cómo la Fundación realiza esta esterilización. Es probable que se pueda usar un proceso similar para desarrollar un antídoto para la feromona, o tal vez esto ya se ha hecho. La isla, ahora habitada por SCP-879-2, se mantiene bajo vigilancia constante con la ayuda de drones controlados por ondas de radio. Estos drones se lanzan desde barcos Andrómeda, Alcatraz y Black Martin. Fueron asignados especialmente para realizar investigaciones sobre las criaturas. Se mantienen en una zona de 20 kilómetros alrededor de la isla por seguridad. Una de las grabaciones de los drones mostró a un SCP-879-2H y SCP-879-2I participando en un comportamiento de cortejo. No hay información sobre si esta unión resultó en crías, pero la Fundación ha incrementado su observación de la isla. Se han asignado 5 agentes del Grupo Gamma 6 al Black Martin en caso de que sea necesario el apoyo de combate. Como puedes ver, SCP-879 realmente es relativamente inofensivo en comparación con los otros objetos, pero hay un detalle más interesante. Los científicos no han podido encontrar ningún signo de inteligencia en la criatura. Además, actúa de forma completamente natural para un organismo vivo. Todo lo que hace está destinado a apoyar su vida y reproducción. La situación con respecto a los descendientes me recuerda a la película de comedia Evolution 2001. En la película, los organismos se desarrollaron y cambiaron continuamente para adaptarse mejor a sus entornos externos desagradables. En el caso de SCP-879 fue necesario producir algunas generaciones de descendientes para poder recrear otro organismo como este. El uso de feromonas atractivas también es completamente natural para otros organismos terrestres. El proceso de absorber y usar cuerpos de otras criaturas como bloques de construcción para su propio cuerpo tampoco es nuevo. Algunas células, por ejemplo, se involucran en endocitosis. Siendo no tan científicos, es cuando la célula de un organismo vivo absorbe algún objeto externo, adquiriendo así el material necesario que de otro modo no tendría acceso. Pero es interesante notar que SCP-879 solo usa a personas para estos objetivos. Los documentos no contienen informes de que las feromonas de la criatura tengan algún efecto sobre otras formas de vida. El vínculo creado por la feromona no despierta las emociones superiores conectadas con la personalidad y los valores sociales, sino los instintos animales inferiores. En este caso, la feromona incita a la víctima a satisfacer su demanda biológica de reproducirse. Esto me lleva a pensar que alguien tuvo especial cuidado para asegurarse de que las personas proporcionaran los implantes de SCP-879. Quizá haya un elemento de azar en juego aquí. Es posible que una ballena típica y el cuerpo de un pescador muerto cayeran simultáneamente bajo la influencia de alguna fuerza anómala y se transformaran en SCP-879. Pero parece más probable que sea el resultado de un experimento. Una gran cantidad de organizaciones conectadas hostiles contienen objetos y sustancias anómalas. Algunos de estos centros son abiertamente agresivos con la Fundación. Podrían haber creado una criatura para colocarla en la instalación 55 y destruir o robar lo que sea que se encuentre dentro. Se me acaba de ocurrir algo aún más reafirmante. ¿Y si la propia Fundación estuviera realizando experimentos
experimentos con ballenas y personas? ¿De qué otra manera podríamos explicar el hecho de que le permitieron vivir en paz desde 1976 hasta principios de la década del 2000? Es más, ¿cómo destruyó la criatura toda una instalación y produjo ballenas? Cuando SCP-879 comenzó a nadar demasiado cerca de los territorios habitados, decidieron detenerlo. Pero ¿por qué el Consejo O5 tomaría esta decisión directamente en lugar de uno de los científicos generalmente responsables de tales decisiones? Quizás por la misma razón por la que se clasificó el nombre del médico en cuestión. Simplemente lo enviaron a atrapar a la criatura. ¿Qué hay de secreto en eso? A menos de que haya realizado diferentes experimentos, posiblemente en un intento de obtener una nueva generación de criaturas de la prole del objeto. ¿Por qué si no hubiera asignado a la Fundación 3 buques de investigación a las criaturas? Todo esto es mi propia conjetura, por supuesto, pero estoy seguro de que estarás de acuerdo de que está ocurriendo algo sospechoso. No considero a la Fundación SCP malvada, pero a menudo se ven obligados a hacer cosas con las que la gente normal no soñaría. Por ejemplo, lo que están haciendo al personal de la clase D. Sin embargo, en general, sus métodos aterradores se utilizan para salvar a toda la humanidad de los eventos de clase XK, es decir, del fin del mundo. ¿Qué piensas? ¿Podría ser que la Fundación esté realizando experimentos con SCP-879 desde el principio? Házmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.